Hola y bienvenidos a una receta más del canal. Y mirad, hoy he preparado una fideuá con gambas y calamares, también podéis utilizar sepia. Y mirad qué simpáticos los fideitos que han quedado todos hacia arriba. Así que si queréis saber cómo la preparo yo, aquí os dejo con los ingredientes. Y esta receta es una fideuá para 2 personas, 3 si comen poco. Vamos a necesitar 250 gramos de fideos, yo estoy utilizando fideos del número 2. 2 litros de caldo de pescado. En mi canal tengo una receta de cómo hacer el caldo de pescado casero, por aquí os dejaré el link. El que estoy utilizando yo es caldo de pescado casero. Unas gambas, la cantidad que queráis. Un calamar troceado, veis, en trocitos pequeñitos. Y también os he dicho que podíais utilizar una sepia. Sal, aceite de oliva virgen extra. Y aquí no lo he puesto, pero necesitaremos un poquito de pimienta negra para las gambas. Vamos a poner en una sartén abundante aceite porque vamos a freír primero las gambas y el calamar. Y por el otro lado tengo el caldo de pescado que se está calentando porque lo tengo que llevar a ebullición antes de ponerlo con los fideos. Por aquí tengo también las gambas y les voy a colocar un poquito de pimienta. Cuando el aceite ya está caliente, vamos a sofreír las gambas. Ir con mucho cuidado porque la pimienta negra va a hacer que pete el aceite, vamos, que el aceite nos salte y nos podemos quemar. Les vamos a ir dando la vuelta. Si lo creemos necesario las podemos tapar para que no nos salte el aceite. Yo de momento las tengo bien y no las tenemos que freír mucho, unos 3 minutos ya bastarán. ¿Veis cómo el aceite salta y nos podemos quemar, Bueno, pasado ese tiempo las vamos a apartar y no os preocupéis si creéis que todavía están crudas porque luego se van a cocer con los fideos. Y a continuación, en el mismo aceite le agregamos el calamar. Y aquí también mucho cuidado porque también salpica el aceite. Le vamos a ir dando vueltas con cuidado también de no quemarnos. Y lo mismo, unos 3-4 minutitos y ya lo podremos sacar. Los removemos bastante a menudo para que no se nos quemen y ya los podremos sacar y reservar junto con las gambas. Bueno, y ahora ya colocamos la paella para hacer la fideuá y voy a colocar el aceite donde hemos freído las gambas y el calamar. Si veis que os falta un poquito, porque los fideos necesitan bastante aceite, pues le agregáis un chorrito más de aceite. Y como veis, por el otro lado ya tengo hirviendo el caldo de pescado. Y a continuación vamos a agregar los fideos. Y eso sí, los fideos los vamos a tener que ir removiendo todo el rato sin parar para que no se nos quemen, porque enseguida se nos pueden quemar. Si veis que el caldo de pescado ya está hirviendo y los fideos todavía no están listos, pues apagáis el fuego y luego pues lo volvéis a encender. Que vamos, es lo que me pasó a mí. Bueno, ¿veis? Removemos sin parar y ya veis que poco a poco se van tostando los fideos. Bueno, veis, los fideos ya están en marcha, bastante tostaditos. He vuelto a encender el fuego para el caldo de pescado. Mirad, este ya es el momento en que vamos a ir agregando cucharadas o bueno, cazos de caldo. Va a estar, obviamente el caldo está hirviendo y va a hacer todas esas burbujas, pero bueno, esto es lo que luego va a hacer que los fideos queden de punta para arriba. Vamos a cubrir los fideos con el caldo, pero obviamente le vamos a tener que ir agregando más caldo, porque los fideos van a absorber ese caldo. Y a continuación, ahora ya le vamos a agregar las gambas y los calamares. Y el juguito que han dejado también se lo agregamos, que eso es mucho sabor. Como veis, no le he agregado nada de sal hasta el momento, porque el caldo de pescado acostumbra a ser bastante fuertecito y ya lleva sal. Así que ahora es el momento de probarlo por si tenemos que rectificar.
Yo necesité rectificar, así que le voy a agregar 2 puñaditos de sal. Normalmente yo el caldo de pescado lo hago bastante suave, pero bueno, en esta ocasión necesitaba un saborcito un poquito más fuerte. Bueno, y ahora ya vamos a dejar hirviendo, vamos a ir removiendo así un poquito de vez en cuando, y si vemos que necesita más caldo, que ya os digo que va a necesitar, le vamos a ir agregando cazos de caldo. Se los agregamos poco a poco para no pasarnos, porque la fideuá al final tiene que quedar espesa, sin nada de caldo. El tiempo de cocción es el tiempo que necesitan los fideos para cocerse. Tenéis que mirar el paquete. Así que cuando sea más o menos la hora, los probáis para ver que estén listos y cuando los tengáis listos ya podéis apagar el fuego. Y en el momento que apaguéis el fuego vais a ver como las puntitas de los fideos poco a poco se van a ir subiendo para arriba. Cuando esté lista la dejáis de enfriar y ya estará lista para servir. La podéis acompañar con alioli o podéis exprimirle unas gotitas de limón. Bueno, pues yo ya la estoy sirviendo en el plato y ya pues el momento de probar. Aquí están los fideitos con un trocito de calamar y como os podéis imaginar está espectacular. Bueno, y aquí os dejo ya con esta fideuá que está riquísima, que habéis visto que es súper sencilla de preparar, no cuesta nada, así que espero que la probéis y que os guste tanto como a nosotros. Nos vemos en la siguiente. Adiós.